Hola Mendoza, ¿cómo estás, Gus? Hola Mike, saludos a todos, qué gusto. Pues ya ávido, emocionado, frotándome las manos. Yo sí soy de los que cuando pasa tiempo y no hay fútbol, de pronto me puedo poner hasta de malas. Estoy esperando. Hombre, no, Agárrense. Otro león enjaulado. Otro león. No, vengo de buenas porque hubo ayer actividad de Europa League aquí, hubo copas, hubo CONCACAF, entonces no estuvo tan mala la semana o la media semana sin eventos deportivos, pero no es lo mismo CONCACAF con un equipo MLS versus mexicanos. Sí, pero lo compensó por ejemplo, el Nottingham contra el Aston Villa de ayer, por ejemplo, ¿no? Con un penal increíble, estas situaciones. Pero sí, ya quiero que comience la liguilla del fútbol mexicano. Aunque ha polarizado, ¿no? Mucho el tema de la lista de la selección, palabras de Duilio. Guárdate esas balas al siguiente bloque que vamos a ir con todo. Bueno, vamos con Conferencia de América. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Coapa con las Águilas? Para mí entramos con las mismas chances que si tuviéramos entrado en quinto, en cuarto, en tercero. Las chances son las mismas. Es de verdad un torneo nuevo, muy parejo, muy equilibrado. Creo que cualquier equipo que pensar que es favorita sobre la otra está un poquito más cerca de estar eliminado, ¿no? del torneo. Entonces el secreto es tener mucha humildad en este aspecto, tener mucha concentración en los partidos que está por venir. El fútbol es decidido en detalles, en momentos, y tenemos que estar presentes en el momento decisivo que nos toque. Hay que estarmos allí para merecernos el pase. Lo que es el crédito de un tricampeonato, aunque ha ocurrido hace ya 3 torneos, el último de ellos. Tenemos las mismas chances que un quinto, que un cuarto. Si no, estaríamos hablando de un torneo crítico para las Águilas del América. León Lecanda con el reporte y para complementar la información de lo que ha ocurrido hoy en el campamento de las Águilas. León, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Muy bien, Mike. Abrazo a todos en Fútbol Picante. Sí, yo creo que América, después del asado del día martes, cerró filas, cambió el chip. Los jugadores reconocen, todos en la institución, que no hicieron una buena regular ni cerca. Incluso hoy mismo Jardín en otra respuesta dijo, a ver, quedamos por debajo de los puntos que debíamos haber hecho en el torneo, aunque también mencionó el estratega brasileño que en algunos partidos mereció más. Lo cierto también, te digo, Mike, es que América sabe que es otro torneo completamente y sí, hoy no es favorito, pero seguramente será un equipo de cuidado para Pumas. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con Jonah Dos Santos y con Dourado, jugadores que se combinaron gran parte del torneo con la media cancha azul crema? Sí, Dos Santos no estuvo en el partido contra Atlas por molestias musculares, guardaron a Jonah, pero ya está recuperado por completo. Hoy hizo un entrenamiento al parejo del grupo. Lo mismo será mañana, aunque la práctica más ligera, y el domingo está para jugar Jonah. Y en el caso de Dourado también, se perdió una de las prácticas esta semana por sobrecarga, pero también el brasileño está listo. Así que realmente las bajas para América son las de largo plazo que hemos hablado, Víctor Dávila, Luis Ángel Malagón, la de Israel Reyes, que está en Europa definiendo su futuro, aprovechando estos días de vacaciones para ver si jugará con la Roma la siguiente temporada. Y en el caso, por supuesto, también del futbolista Raúl La Pantera Zúñiga, que ayer sufrió un choque con el portero Rodolfo Cota y se fracturó la clavícula izquierda, queda fuera lo que resta de la liguilla el colombiano, mientras que Dagoberto Espinosa, ojo con este chico por el tema del lateral derecho, ¿no, Mike? Porque ya jugó contra Atlas en la fecha 17, a media semana contra Pumas en cuartos de final de ida, entró al minuto 55, y me dicen que no para este partido, pero quizá para la vuelta el domingo 10 de mayo en CU podría estar en la convocatoria. Mucha gente de América hasta podrá celebrar por las fallas que ha tenido recientemente Zúñiga, esa lesión. Conozco gente que no está contenta con Zúñiga, pero yo creo que una opción a la ofensiva, León, no le viene mal a Jardine, y perderla será más que dolorosa por todas las que ha tenido precisamente en el frente del ataque. Quería preguntarte, León, ¿qué sabes a lo largo del torneo? Ya pasaron 17 fechas, llegaron un poquito tarde, se incorporaron y demás, pero ¿qué pasa con los refuerzos brasileños? ¿Cuál es la razón principal por la cual no han mostrado su mejor desempeño futbolístico? Sí, Mike, creo que pasa mucho por el tema de la adaptación, ¿no? Ya pasaron muchas semanas y no han encontrado el más constante. André Jardín es característica
jugadores de Luis. Pero en el caso tanto de Veiga como de Vinicius. Bueno, vamos a recuperar a León Lecanda como debe ser. La cuestión de los fierros, pues siempre, en cualquier momento pueden fallar. No me deja de extrañar, decir que jugadores brasileños les pueda costar como a todos, ¿no? Pero tampoco vienen de un ambiente tan exótico como pueden ser jugadores europeos, qué decir, como para que se tarden tanto para una adaptación. Okay. ¿A qué se lo atribuyes tú? ¿Ritmo del fútbol mexicano? ¿Velocidad? Que a veces algunos mismos se lo atribuyen. Llegaron un poquito tarde, ¿no? Esa es una cuestión para los refuerzos que pidió Jardín. Al final, Sí, para un poco, adaptarse y toda esta cuestión. No es una justificación de decir que porque llegan tarde no se adaptaron. Creo que tiene que ver muchísimo con las bajas, con los jugadores complementarios, con aquellos que, si tú buscas un estilo de juego, si tú buscas un tipo de formación, pero los que acompañan la función principal de los refuerzos también influye. No puedes cargar todo el tiempo con el equipo, todo el tiempo en los hombros. Entonces creo que es una combinación de una responsabilidad compartida. Yo lo pongo así. No tanto el hecho de que vengan a la Liga Mexicana, que sea distinto el fútbol, que Jardín no tenga esa claridad para expresar lo que pretende, que ellos mismos no tengan la capacidad para poder pues hacer la diferencia en la cancha. Creo que es una combinación de cosas. Yo no veo un indicador para decir es esto el problema. Antes de ir con el tema de Pumas, quiero preguntarle a Gusa al respecto. O sea, entiendo lo que dice decir, la complementación con los otros jugadores no están en el mejor nivel, no les tocó llegar al mejor América. Pero llegaron para mejorar este América que ya no iba a la baja. Sí. Sí. O sea, ¿a qué le atribuyes tú ese tema con Veiga y con Lima? Yo creo que simplemente no le atinaron al futbolista indicado de momento. Hay históricamente en México jugadores que les cuesta mucho más trabajo esta adaptación al país, a la ciudad, al plantel, a las costumbres, a la manera de trabajar, de entrenar, de jugar. Pero te pongo en contraparte, por ejemplo, Juninho, ¿no? En Pumas. Llegó y funcionó. Veiga llegó, parecía que tenía destellos, chispazos, cosas interesantes, pero nunca ha tenido la regularidad. Y vete más atrás, y lo mismo le pasó con Jeremy Menez y luego hace poco San Maximán. Con San Maximán. Entonces, ha habido simple y sencillamente situaciones de jugadores que no le han atinado en América, y esta responsabilidad sí es por completo de André Jardine, al que le dieron la soltura, la confianza de que él eligiera a los refuerzos que a todas luces no han impactado directo en el juego de América. A ver, perdón que me meta en esa relación. Entiendo que lo que dices es que no le han atinado. Hiciste la comparativa a lo de Pumas, con lo de Juninho. Sí. Y hace la relación con los cómplices y el estilo de juego que tiene Pumas. Sí. En este caso, Juninho no llega como esa salvación que necesitaba Pumas, sino como un complemento que al final se va a ir adueñando de la posición, porque tienes más ofensivas por los extremos o incluso lo de Angulo como carrilero. O sea, al final tienes más números para arroparlo. O sea, ¿Pumas tiene mejor plantel que América? No, estoy hablando exclusivamente de esa posición en comparación de lo de Juninho y lo de Veiga o lo de Lima. Lo de América era una necesidad imperante, decir, necesito a un creativo. Se fue Diego Valdés y luego después jugaron sin el 9 o sin el 10, por supuesto, y creo que es como esa necesidad de rescatar lo que se estaba hundiendo con el América. El contrapeso es demasiado. A lo que voy con esto es que no necesariamente por nombre y apellido, Juninho o Veiga, es que uno sea mejor que el otro. Y tampoco decir que Pumas se reforzó mejor que el otro, sino que simplemente en la estructura general creo que funcionó y sí le atinó Pumas, cosa que no le atina a la América. Pero sí, el nombre de Veiga era mucho más que el de Juninho. Claro, por lo rimbombante, y por donde llega a la América. Juninho le costó $5 millones a Pumas, lo cual fue un gasto exagerado para muchos por la edad, porque era el tercer portero en ese momento del equipo brasileño. Algo situación similar que pasó con Veiga, que vino a préstamo, pero que también no era titular, que ya estaba más en la banca. Simple y sencillamente yo pienso que no que uno sea mucho mejor que el otro, además juegan diferentes posiciones, sino que simple y sencillamente en Pumas le atinaron, y con el caso de Morales aún más, haberlo sacado de Toluca y traerlo, son jugadores, yo no digo que Espinosa o que al final de cuentas Vinicius o Veiga a lo largo en América, si siguen, no terminen impactando, probablemente lo vayan a hacer. Simple y sencillamente les ha costado mucho más trabajo, e históricamente hay futbolistas que llegan e impactan directamente y hay jugadores a los que hay que esperarlos. Por ejemplo, Cardoso, ¿cuánto tiempo lo tuvieron que esperar? Luego se lesionó, lo tuvieron y después fue un monstruo. Hay situaciones así en el fútbol que son imponderables, que no controlas. Ahora, es cierto que el nombre de Veiga, tanto en México como en Brasil, era más que el de Juninho. Sin duda. ¿No? Y además, entiendo lo que dices, que quizás no era, ya no era tan titular,
pero si teníamos que comparar el último año de Juninho, de Veiga y del propio Lima, era más lo de Veiga. Claro. Entonces, el que ha fallado, el que ha decepcionado, el que no creo que sea solamente un tema de adaptación, porque a mí me da la impresión que ya es mucho tiempo como para pensar que solamente es la adaptación, entonces ha sido Veiga. Y la verdad es que Veiga le ha costado meterse, quizás se les esperaba un fútbol mexicano, no sé si a lo mejor llegó su Obrador. Yo también creo que sí, pero más menospreciándolo. tranquilo, A menos otro revolucionado, ritmo, a menos velocidad, y resulta que se ha encontrado con cosa completamente contraria. Vamos a escuchar en conferencia de prensa ahora del lado universitario al licenciado Raúl González, presidente del patronato del Club Universidad. Nuestros objetivos son, y lo decía, paso a paso, con esa misma garra, con ese mismo empuje. Y hace unos momentos, ahí abajo en el entrenamiento, platicaba con Efraín, ¿sí? Y lo que buscamos para este fin de semana y el siguiente es seguir con la intensidad, garra, coraje, pasión de pelear 6 puntos, ¿sí? Que son los que están para esta fase inmediata. Bueno, a don Raúl se le escapó por ahí, ya no se pelea a puntos, ¿no? Se pelea a ida y vuelta. Claro, pero sumando 4 ellos están en el otro lado, ¿no? Es más, sumando 2. Se le fue al licenciado, la verdad, se le fue al Pero licenciado. sumando 2 puntos, que serían 2 empates, están del otro lado. Dionisio, El empate eres el la salvador posición de las declaraciones. Sí, bueno. Ojalá me salvaras así cuando declaramos nosotros, ¿no? No. Con nosotros no tiene piedad, ¿eh? Adri Maldonado con nosotros, reportando precisamente desde esa conferencia de prensa. Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Mike? Les mando un fuerte abrazo. Obviamente esas declaraciones hacen alusión precisamente a que buscarán la victoria en ambos partidos de estos cuartos de final ante las Águilas del América. Este equipo está concentrado, está motivado en arrancar la liguilla de la mejor manera. Ojo, porque atrás dicen ya ha quedado lo hecho en la fase regular. Fue una sumatoria histórica en torneos cortos, sí, pero saben perfectamente que la liguilla es un torneo aparte y así, con esa misma seriedad, van a encarar esta ronda de cuartos de final ante las Águilas del América. Mike, únicamente 2 bajas para el plantel que dirige Efraín Juárez, la de lesión por Alan Medina, por esta fractura que tuvo en el peroné izquierdo, y también la de Guillermo Martínez, quien está en un periodo de descanso antes de integrarse a esa convocatoria con la selección mexicana el próximo 6 de mayo. No se avecina que haga muchas modificaciones a su 11 titular, va a ser una base muy similar a la que vimos ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 17. La única duda está en la banda por la derecha, si va a darle continuidad en esa lateral a Rodrigo López o va a jugar de nueva cuenta con una línea de 5 incorporando a Pablo Benevendo. Y ojo, en el ataque, si nada más le va a dar confianza a un delantero, en este caso a Robert Morales, o si va a salir con 2 puntas incorporando también a Juninho. ¿Qué tanto le sorprendió al equipo de Pumas la convocatoria de Memote, Adri? Porque si bien había sido un jugador de relevo, pues sí, ha metido goles importantes, es una pieza importante para considerar. A veces ha usado a 3 atacantes de Efraín Juárez. ¿Qué tanto le sorprendió a Pumas este llamado? Pues me comparten que no tanto, Mike, porque ellos desde hace algunas semanas se pusieron como un objetivo principal que impulsaran la carrera de Guillermo Martínez en selección mexicana. Saben que por las cualidades en el juego aéreo que tiene, por la altitud también de este delantero mexicano, es que vino su llamado por parte de Javier Aguirre. Aquí a la interna de la institución están muy contentos por esa convocatoria, porque desde el Mundial de Rusia 2018 no se tenía un jugador de Pumas en un Mundial con la selección mexicana. El último que lo había conseguido fue Jesús Gallardo. En también Brasil 2014 no se tuvo llamados de jugadores auriazules, tampoco en Qatar 2022, entonces ellos van a apoyar por completo a su jugador, aunque ojo, sí hay una ligera preocupación porque se queda sin cambios Efraín Juárez para la liguilla, ya por la lesión a la Medina y ahora también por la convocatoria de Guillermo Martínez. Son 2 cambios que eran fundamentales en el esquema de este técnico mexicano. Claro que le voy a pegar, Adri, muchísimas gracias, saludos. La baja de Memote, yo no sé qué tanto a ustedes les haya sorprendido, creo que en términos generales sí es una sorpresa, aunque está estado en el pool ahí. Y además hay que recordar que en ese partido que gana Pumas 1-0 al América, sobre el final con un penal, cómo arranca adelante Efraín, arranca con los 3 puntas. Sí. Mete a Juninho, mete a Memote y mete a Robert Morales, quizás un poquito más tirando a Robert Morales cargado hacia la derecha, ¿no? Hoy solamente va a tener la posibilidad de o poner a los 2, o como dice Adri,
capaz si juega solamente con uno, pensando que es visita, que la posición en la tabla le termina favoreciendo y priorizando el 0 atrás. Yo sí me imagino a un Pumas, de lo que dice, sabiendo que tiene que ir a sacar ventaja desde la ida, que el América está no pasando por su mejor momento. Hace mucho tiempo que América no está en forma y que ha tenido que adaptarse para encontrar Año y medio, soluciones, ¿no? Ya tiene un rato que no está en el nivel de dar miedo el equipo de las Águilas del América. Yo sí me imagino a Pumas saliendo desde el principio a la cancha del Estadio Banorte a ir con todo a tratar de llevarse una ventaja. Me imagino que Efraín pensará, si no es ahora con un América bajo estas circunstancias, ¿cuándo va a ser cuando le puedo ganar con autoridad? Porque una cosa es ganarle, que es lo más importante, por supuesto, pasar la eliminatoria. O eliminarlo sin necesidad de ganar. Pero ganarle y eliminarle, y además dándole un golpe de autoridad para Pumas y para Efraín Juárez, le daría la credibilidad que a lo mejor ¿Qué para es un muchos... golpe de autoridad? Ganarle contundentemente. Que lo golee, ese contundente es que lo golee, o ese contundente es, aunque lo gane 2-0, yo no lo sufra y lo domino. Para mí una diferencia de 2 goles y dominando en un global es ganar de manera contundente. Yo creo que el tema de la contundencia está de más. Pero, yo creo que echándolo, Pumas se da por pero bien lo que te servido, quería decir es que si le gana con autoridad, llamémosle así, como quieran, con muchos, con pocos goles, con autoridad, le daría la credibilidad que para muchos todavía no tiene Pumas de contendiente al título. Sí, bueno, en eso sí. Para muchos. Algunos. Yo he oído mucha gente que no está... Al revés, ¿no? Para mí es el candidato número 1. Bueno, Al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Más bien la gente ya se sumó al barco crees? para el candidato número 1 al título. ¿Para Más ti lo bien- es? Sí. Para ti Sí, es el 1. pero ahorita el asunto es que primero la baja, creo que es más fuerte la baja o más, ¿cómo te puedo decir? Impactante la de Alan Medina. Porque esa ocasión, cuando le ganó la América con 3 delanteros, era justo poner a Robert Morales por derecha, pensando en que Medina no tenía esa profundidad que mostró cuando se lesionó. Creo que eso es importante. Ahora va a tener que pretender encontrar a un revulsivo, no sé si Antuna, que posiblemente era más un cambio donde podría hacer esa función, pero creo que hay dudas en que pueda dominar al América. Sí. Con que lo elimine es suficiente, pero dominarlo. No, ya es de gane para ellos. Por eso, es suficiente. Que los echaron con Solari, ¿eh? O sea, los Pumas de 3-0 de Lilini. Sería- En la vuelta de en el Lilini, Azteca sí, le en el metió. Azteca. Sería una cereza del pastel decir que los dominas si es contundente y ahora sí te perfilas de lleno a ser el campeón de la liga. Ahora, Eso sí. yo creo que sí va a jugar con 3, porque Uriel Antuna te puede jugar por izquierda o por derecha, ¿no? Para dejar ahí un niño de referente y a Robert Morales por la derecha, ¿no? Ahora, entiendo también que Pumas, de los cuatro grandes, yo sí lo pongo como que el que está mejor. Ahora, que sea el principal. Por momento. Que el que sea el principal candidato. Sí, momento claro, puede ser, por el momento. Estamos hablando que llega con 8 partidos sin perder. Sí, pero ahora, por estado futbolístico, así que es un ahora, equipo arrasador. hablando de qué equipos que no están dentro de los 4 grandes, yo sí sigo poniendo a Tigres o Toluca por Mira, encima de porque Pumas. si te vas por números, Johnny, sí le ganaron al América con un penal del último minuto bien marcado, pero no le marcaron uno al América, que debieron haber Sí, la marcado. mano, A Pachuca le ganan con un hombre de más prácticamente todo el partido. O sea, para mí en el cómo, en el tránsito de los partidos hay mucho Bueno, ¿y no cuestionable, puede Pumas, pasar eso? En el tránsito del partido no puede pasar una expulsión. Pero por eso no digo, puede pasar una que- cuestión de ese es mi argumento cambiar. para decir, para mí no es el número 1 el título. No, por Para eso mí te no digo, lo es. Toluca y Tigres, pero de los 4 es el que luce mejor. De los 4 grandes. Buen momento llega Pumas, sí, indiscutible. Vamos a ver. Este programa es presentado por KFC. Este Día de las Madres celebra su fuerza con el sabor legendario. De despertar. Me autorizan Piensa pensar mal. muy mal. Pero por supuesto, en este medio hay que pensar mal y Marcel Ruiz, que no lo convocaron y que esto despertó y levantó ámpula. Sí. ¿Qué pasa si tal vez, estoy pensando mal, se queda con Toluca para ver si sí está bien? Y No, si que sí esa está es la bien, parte. después lo llaman. Claro que por eso podría es. ocurrir. Pero por supuesto por lo que que es dijo por eso. Duilio, ¿no? Pero por eso es. Por eso es, está jugando para rehabilitarse. O sea, está jugando y teniendo ritmo de juego para ver si alcanza esa última lista, porque ya ahora es la lista de la lista de la lista, la última lista, ¿verdad? O sea, ya es así. Al final, creo que nos encasillamos primero con la declaración de Duilio, decir, es que estos ya no son o son Bueno, inamovibles. él dijo. Sí, luego después se retracta diciendo, llevan mano cuando se va a abrir la lista de nuevo. Entonces, sí, lo de Marcel puede ser una opción, pero lo de Marcel,
No estoy poniendo uno de 1000 ejemplos que pueden ocurrir. Está muy complicado que él se suba a la convocatoria. Ya sea un gusto del entrenador Sí, físicamente. se sube, va a ser un no está. escándalo. Ponle Marcel no, pero hay otros que sí, ¿no? Richie Ledesma, que a lo mejor ya era mucho llamarle 6. Charlie, Ociel Herrera si se recupera también. O uno que se pierde la liguilla, el Memote, por ejemplo. Se vuelve a equivocar. El Memote que se pierde la liguilla. También puse ese escenario el lunes aquí en los programas. ¿Lo saquen? Y al final dijeron, porque se recupera Santi sería una locura que le hayas quitado a Memote, a Pumas para no jugar la liguilla y lo dejes fuera del Mundial, pero puede pasar. Mira, era muy sencillo. A lo largo de los años, Johnny, y tú tienes mucha experiencia en esto, ¿cuál era la decisión que tomaban? No. Los jugadores, mientras jueguen la liguilla y que se vayan siendo incorporando cuando se eliminen. Se sumaban Ahora, a la selección. se vuelve a equivocar y te voy a decir por qué. Cuando él dice estos 20, porque supuestamente cuando vienen cuando viene la convocatoria dicen 12 y 8 sparring. Y 8, hasta bien con asterisco. Y dice, llevan mano. O sea, Oscar García, que nunca estuvo en una convocatoria. A los que... No, pero él dijo 20. No, los que tienen asterisco, ninguno va a estar en la lista. Por eso, pero él dijo 20. Entonces, nada más, por eso te digo, se vuelve a equivocar. Oscar García no tiene mano, Luis Rey no tiene mano, Eduardo Águila no tiene mano, Jesús Gómez no tiene manos, Denzel García lo puedo a lo mejor comprar porque ya lo convocó, Fimbres no tiene mano y Jairo Torres ni Kevin Castañeda tienen mano. Entonces, de ahí se equivoca y otra vez hace confuso el asunto. El otro punto, con todo respeto, si me van a salir con la jalada de que acabó la liguilla y hasta donde haya llegado Toluca o hasta donde haya llegado cualquier otro, Marcel es convocado, perdón, pero yo Guadalajara inmediatamente me quejo y levanto la mano y armo un argüende. Porque, oye, me quitaste a 5 de entrada y resulta que a la hora de la hora la lista no estaba cerrada y podías entonces convocar de acuerdo a cómo qué X jugador tuvo tal o cual liguilla. No. Yo te lo voy a resumir rápido. Estamos en México, Dionisio. No. Puede pasar cualquier Está bien, cosa. pero eso no quiere decir que esté bien. No, claro que no está bien. Y eso no quiere decir que yo, Guadalajara, lo permita, porque cuando yo escucho pero también te voy a llamar a Richie Ledesma. ¿Cómo ves, Chivas? No me importa, ya me afectaste. ¿Sí? Me terminaste llevando a 5. Pero es la Liga Mexicana. Si quieres, después de acabada la liguilla, me puedes convocar, si quieres, a 12 jugadores. Pero tú estuviste de acuerdo en la asamblea de noviembre. Sí, estuve de acuerdo. Ah, bueno, entonces, ¿firmaste? No, pero estuve de acuerdo. No, pero no en esto. Exacto, a eso voy. Pero es que nadie les dijo estas reglas. Claro que nadie iba a estar de acuerdo. Por eso pero entonces... Claro que está mal. Está mal, pero entonces vamos a admitirnos a lo que firmamos. Y lo que firmamos dice que antes de la liguilla, si tú me convocas, ese jugador ya no puede jugar con mi equipo y después va a la selección y está asegurado. Eso es lo que firmamos. Eso firmaron, pero eso no es la realidad. No, bueno, pero entonces un equipo de peso como es Guadalajara en el fútbol mexicano, tiene que salir y sentar un precedente. Decir, esto está muy mal y no estoy de acuerdo. ¿Y qué va a ganar Dionisio? Algo, pero permíteme, pero yo voy. Es que si el señor Jesús Martínez el otro día me vendió que en lugar del G8 está buscando el G18, pues ¿sabes qué? Eso sí puede romper. Aquí volvemos otra vez al tema del G8, G6, G4, G1. Esto sí puede mover más piezas en un de por sí ya fragmentado escenario del fútbol mexicano. Hablando de seleccionados nacionales, una mala noticia es que César Montes, hoy en actividad en Rusia, ha salido lesionado en el primer tiempo, a 41 días de la Copa del Mundo, al minuto 22. De hecho, con el Lokomotiv estaba enfrentando al Dinamo de Luis Chávez y, bueno, pues ambos jugadores, de hecho, con posibilidades de meterse a la lista final, al hacer más o menos los números. Podemos deducir que Luis Chávez podría ser uno de los mediocampistas que se vayan a colar de último momento, a pesar de tener una larga lesión y ya reincorporado. Se pueda meter, pero bueno, la mala noticia de sí es que el central titular por derecha de la selección sale lesionado. Pero ya hay un comunicado por parte del equipo de Rusia. No, porque el partido apenas fue. O sea, al final a lo mejor fue preventivo, ¿no? Siente ahí una molestia de sobrecarga, 22 minutos, no importa el partido, lo sacas y está bien. Quiere decir que existe una comunicación con lo que él pretende como futbolista de llegar a la Copa del Mundo, con la selección nacional y el equipo de Rusia. Entonces, esperemos que todo esté bien. Eso es parte. No hay que ser alarmistas todavía. Sí, porque aparte de esto de las listas, pues simplemente tienes a los centrales, Montes y a Vázquez. No tienes algún otro que pueda ser Reyes posiblemente, pero ajustar toda la línea. Bueno, ya me voy a otro tema. Edson Álvarez te puede jugar central por derecha. O Lira, o no sé. También Edson ha tenido poquito, apenas acaba otra vez de llegar a los entrenamientos, ¿no? Bueno, no ya vimos que Lira
en línea, no como líbero, sino como marcador, sufre mucho. Sí. Ahora, ¿Cierto? Al final de cuentas, si llegara a pasar algo, que esperemos que no, que de los cuales Aguirre, Johan y César Montes no pudieran estar al 100%, entiendo que él su primer movimiento es retrocedo a Edson, o quizás por ahí pueda retroceder a Romo en algún momento, pero a lo que voy es... Va a tener que llamar entonces, sí. Llamar a Everardo. Un central, un central natural. Claro. Como es Everardo, Pero que Everardo es alguien zurdo, más, pero ¿no? Angulo. Que va por izquierda, Angulo también va por izquierda, pero me refiero, tendrá que llamar a alguien natural y no depender de que si adapto o no adapto, ¿no? Ojalá y Ramón Juárez tenga una gran liguilla. Ramón Juárez se puede meter. Yo no soy- Ahora está abierto. Ahora, pero yo no soy de esa idea, ¿eh? Yo no soy de esa idea. De que si no lo tuviste en el tiempo, al final sí. Al final, como es más, Pero es que- me faltó decir lo siguiente. Si hay un equipo que de pronto, por alguna situación de la liguilla, su jugador cuando acabe es convocado y ese equipo es campeón, ese título hay que ponerlo con asterisco. Hay una necesidad. Con asterisco, ¿eh? Hay una necesidad. Igual que lo- Ah, no seas así. igual que ¿Tú crees hace- que eso no va a ocurrir en la igual que hace asamblea? 40 años, igualito. Eso siempre, No, hace 40 años no fue así. Bueno, eso siempre ha lo dice estado lo de Monterrey y todo eso. sobre la No, mesa. no, eso el no. que si haya lesiones puedan llamarle a otro jugador. Eso siempre ha existido. Y te voy a decir Pero otra si hay cosa. lesiones, es distinto. Te voy a decir otra cosa por la cual van a estar muy contentos los clubes si eso sucede. Porque a cada jugador que se le llama a la selección le dan para una el lanita, Mundial, le le corresponde. cae por FIFA una cuota muy importante por cada jugador. Entonces, si Guadalajara hoy tiene 5 y al final lleva 7 o 6, pues definitivamente la prima es Sí, todavía pero mayor. Guadalajara, ¿tú crees que no Intereses. prefería ser campeón Seguramente a que sí. le cayera toda esa lanita? Seguramente. Es así un lindo, movimiento ¿no? de ajedrez. O los fino, hilos fino, así. fino, demasiado. El título va a estar con azul. Hola, soy Hércules Gómez y soy de Estados Unidos. A mi país lo conocen en el mundo por el cine, Hollywood. Lo que más me gusta de mi país es la diversidad. De todos lados tenemos de todo tipo de persona, gente y cultura. La comida de mi país es lo interesante. Somos inmigrantes y es un país de inmigrantes, entonces hay de todo. Tacos, pasta, pizza y también los dogos que les gustan y las hamburguesas de Hamburgo, que son alemanes. El fútbol en mi país es enorme. Usted que Estados Unidos es la única selección de CONCACAF que ha terminado entre los 3 primeros lugares en una Copa del Mundo. Bueno, en 1930, ¿no? Tras vencer a Bélgica y Paraguay. La zona. Al volver una liguilla a la moda. ¿Quién está trendy en este momento? Como rival, lo que hizo Milito con sus jugadores, la verdad es de aplaudirle, los hizo jugar muy bien. Es un rival complicado, entonces nosotros tenemos que doblegar esfuerzos para ganarle. También lo que dice es una realidad, que se le van 4 o 5 jugadores. Por ahí puede ser una desventaja para ellos y nosotros, como les dije, estamos muy metidos en lo que nosotros podamos hacer dentro de la cancha. Entonces, cuando supimos que era Chivas, la campaña que hicieron, el gran equipo que es, tenemos que redoblar esfuerzos para poderle ganar y seguir avanzando. Bueno, vamos con Jesús Bernal, con información de Chivas de cara a este enfrentamiento en el Volcán. Nerviosismo con el rebaño sagrado y las pérdidas que tendrán, las bajas para este partido de ida en los cuartos de final. Saludos, Jesús, ¿cómo estás? Gracias, Mike. Saludos para ti y para todos en la mesa de fútbol picante aquí desde Verde Valle, donde ya en cualquier momento el equipo de Chivas saldrá de estas instalaciones para viajar con rumbo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y a enfrentarse al equipo de los Tigres en la ida de los cuartos de final. Un técnico, Gaby Milito, que ha trabajado esta semana sin sus seleccionados, tratando de encontrar las piezas adecuadas para conformar el equipo que pueda afrontar el próximo compromiso, y donde una de las grandes dudas es quién tomaría el lugar de Roberto El Piojo Alvarado. Tal parece que el
el que se encamina para eso es Santi Sandoval, para aparecer en esa zona del ataque con el equipo de las Chivas. Un rebaño que después de este partido lo tienen muy claro, viajarán de vuelta a Guadalajara en charter, descansarán el domingo y el día lunes de vuelta al trabajo para preparar el partido precisamente de regreso acá en el Estadio Akron, que se disputará el próximo día sábado. Así es que pues seguimos aquí al pendiente a la espera de que Chivas parta de estas instalaciones. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Ajustes de Gaby y Milito. Bueno, ellos o ellas, los dos, ellos y ellas, ellos sí están estrenando El Diablo Viste a la Moda 2, una de las secuelas más esperadas en mucho tiempo. Pero y a mucho. propósito de este estreno, vamos a hablar en términos de moda, ¿cuál es el equipo más chic y quién está old fashion en cada una de las series de esta liguilla? Y acá vamos a turnarnos, porque somos 4 democráticamente en la mesa de Fútbol Picante. Pumas América, deciré. Claro, el equipo. ¿Quién de Pumas y América es el equipo chic para avanzar y quién está pasado de moda? Es que, por ejemplo, Pumas, su escudo sigue estando chic. Y su manera de jugar con Efraín Juárez. Y no para te gana mí, el corazón nada más. ¿Efraín Juárez es el técnico de moda? No lo sé. No. ¿No? ¿No lo sabes? ¿No? No, o sea, es que se tiene que consolidar. Ya hablamos he en la escuchado mesa. quien lo candidatea a selección mexicana. Imagínate. No, a ver, Órale, exacto. de verdad. ¿En serio? Hablamos en la mesa del análisis de que tiene que dominar a la América para ser más importante, pero con que lo elimine es suficiente. Para mí es ahorita el equipo chic Pumas, por ser líder y porque tiene una oportunidad de liquidar a la América. Está de moda Pumas, hay que decirlo. Está de moda Pumas, pero las modas, como llegan, se van, ¿eh? Sí, está de moda y además entendiendo que los últimos 3 torneos no pasaba del play-in. Sí, que- por eso digo que es una moda, Sí, ¿no? claro. Ser old fashion Llegó. tampoco está del todo mal, ¿no? No, A mí- ya me di cuenta que das color, ¿eh? Que tú no, no le voy a nadie. No, Yo le voy a Ya Santos. salió ahora el retro, ¿no? Sí. No me refiero por eso, digo en particular, hay cosas old fashion que me encantan. A ver, bueno, Gus, Sí. Chivas Tigres, ¿cuál es el equipo chic para avanzar aquí? El equipo chic para avanzar con todo y las ausencias y las bajas, Guadalajara. Sin ninguna duda. Pasando realmente con la lista de la selección mexicana rumbo al Mundial, porque lo que parecía una simple convocatoria se ha convertido en un auténtico caos, en una discusión interminable, en un problema de comunicación que hoy tiene a todos confundidos a jugadores, clubes, prensa y aficionados. Y todo por una frase. Una sola frase que lo cambió todo. Llevan mano. Sí, así como lo escuchas, una expresión que en otro contexto podría ser inofensiva, pero que en el mundo del fútbol, y específicamente en una lista mundialista, ha generado más dudas que certezas. Porque, a ver, ¿qué significa realmente que un jugador lleve mano? ¿Qué ya está dentro? ¿Qué tiene ventaja? ¿Qué es favorito? ¿O que simplemente hoy está y mañana quién sabe? Y ahí es donde empieza el problema. Porque en una convocatoria para el Mundial no puede haber ambigüedad, no puede haber términos a medias, no puede haber interpretaciones abiertas, o estás o no estás, o sí, de simple. Pero aquí no. Aquí parece que todo está en el aire, todo es provisional, todo depende de lo que pase mañana, de si un jugador se recupera, de si otro baja su nivel, de si alguien presiona, de si alguien se lesiona. Y entonces, la lista deja de ser una lista y se convierte en una especie de experimento, y es que hay algo todavía más grave, la forma en la que se ha comunicado todo esto, porque no solo es lo que se dijo, sino quién lo dijo y cómo lo dijo, porque muchos coinciden en algo en el que tenía que hablar era el entrenador, no el director deportivo. El que tenía que dar la cara era Javier Aguirre, Nudo y Liu Davino, pero no pasó así, Ani. Y entonces empiezan las interpretaciones que si Aguirre está molesto, que si le pidieron a Davino
que saliera a arreglar lo que se había dicho antes, que si hay una lucha interna en la federación, que si nadie quiere comprometerse y mientras tanto el mensaje que llega hacia afuera es completamente confuso, porque primero te dicen que los jugadores convocados ya están dentro del Mundial, que es un hecho, que es definitivo, y después te dicen que no, que llevan mano, o sea, que tienen ventaja, pero no seguridad. Y entonces todo cambia. Ahora ya no sabes si esos jugadores pueden quedarse fuera. Y tampoco sabes si los que no están todavía pueden meterse. Es decir, abriste la puerta a todo, pero sin decirlo claramente. Y esto no es un detalle menor. Esto tiene consecuencias, porque los jugadores lo escuchan, los clubes lo escuchan y cada uno lo interpreta a su manera. Imagínate a un jugador que no fue convocado inicialmente. De pronto escucha que los otros llevan mano. ¿Qué significa eso para él? Que todavía tiene oportunidad. Que si juega bien en la liguilla, puede meterse. Y luego imagina al que sí fue convocado, que siente al saber que su lugar no está asegurado, que todavía puede perderlo. Eso genera incertidumbre, genera presión y en lugar de ayudar al equipo, lo desestabiliza. Pero el problema no termina ahí, porque hay otro factor clave en toda esta historia a los clubes. Claro, estamos en un momento crucial del torneo local. La liguilla está en juego y los clubes no quieren perder a sus jugadores. No quieren que se los lleven antes de tiempo. No quieren que una concentración previa afecte su rendimiento. Y tienen razón en parte porque al final el fútbol también es un negocio y cada equipo está defendiendo sus intereses, pero al mismo tiempo la selección necesita prepararse, necesita tiempo, necesita trabajo y ahí es donde se genera el choque entre lo colectivo y lo individual, entre el mundial y la liga, entre la preparación y la competencia. Y entonces aparece otro debate. ¿Realmente sirve concentrar a los jugadores tanto tiempo antes? Porque hay quienes dicen que sí, que ayuda a crear grupo, que fortalece la idea de juego, que permite trabajar mejor. Pero también hay quienes dicen lo contrario, que los jugadores pierden ritmo, que llegan sin competencia, que el fútbol moderno ya no funciona así a nada y tienen argumentos porque hoy en día los grandes jugadores del mundo llegan a los mundiales después de temporadas intensas, jugando al máximo nivel, sin concentraciones largas y aún así rinden. Entonces, ¿por qué México tendría que hacer algo diferente? La respuesta, según algunos, es simple, porque no se logró el nivel esperado en los últimos años, porque el equipo no terminó de consolidarse, porque hay dudas y entonces se busca compensar eso con más tiempo de trabajo, con más concentración, con más control. Pero eso también puede ser un arma de doble filo, porque el fútbol no se arregla solo con tiempo. Se arregla con calidad, con idea, con education. Y si eso no está claro, no hay concentración que lo solucione y en medio de todo esto están los jugadores lesionados. Los casos como el de Marcel Ruiz que generan todavía más incertidumbre porque no está al 100%, pero tampoco está descartado
porque podría recuperarse, porque podría porque podría ser importante. Y entonces otra vez Sandra, la lista no está cerrada. La lista sigue abierta. La lista depende de muchas cosas y eso vuelve a alimentar la confusión anal final. Lo que queda es una sensación clara. No hay una estrategia de comunicación definida. No hay un mensaje único. No hay una voz que lidere. Y eso en un proceso tan importante como un mundial es peligroso porque el entorno influye, porque la presión aumenta, porque las dudas se multiplican y porque al final todo eso termina afectando lo que pasa en la cancha. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Quién tiene la responsabilidad de todo esto? ¿El director deportivo? Por hablar de más. ¿El entrenador? Por no salir a aclarar. La federación por no tener una línea clara. Probablemente es un poco de todo, pero lo cierto es que alguien tiene que poner orden. Alguien tiene que salir y decir, esta es la lista, estos son los criterios, esto es lo que va a pasar, sin ambigüedades, sin frases confusas, sin dobles interpretaciones, porque el mundial no es cualquier cosa, es el evento más importante del fútbol, es el momento donde todo se define y no puedes llegar ahí con dudas, no puedes llegar ahí con incertidumbre, no puedes llegar ahí con un equipo que no sabe si está dentro o fuera. Y lo más curioso de todo esto es que en el fondo, todos creen saber lo que va a pasar. Todos piensan que los jugadores que ya están convocados van a ir, que no los van a bajar, que al final todo esto es más ruido que realidad. Pero entonces surge otra pregunta, si eso es eso, y ¿para qué decirlo de llevan mano? ¿Para qué abrir una puerta que en realidad no se va a usar? ¿Para qué generar una discusión innecesaria? Y ahí es donde todo pierde sentido, porque lo que debía ser un proceso claro se convirtió en un laberinto. Y ahora nadie sabe exactamente cómo salir de Elan. Así que estamos ante un momento clave, un momento donde la selección mexicana tiene que tomar decisiones, no solo deportivas, sino también de comunicación, porque no basta con tener buenos jugadores, no basta con tener un buen entrenador. También necesitas claridad, necesitas coherencia, necesitas liderazgo y si algo ha quedado claro en toda esta historia es que eso es justamente lo que ha faltado, porque cuando una simple frase puede generar tanto caos, es señal de que algo no está funcionando bien. Ahora la pelota está en la cancha de Javier Aguirre. Él es quien tiene la última palabra. Él es quien va a decidir. Él es quien cargar con la responsabilidad y quizás lo mejor que puede hacer en este momento es algo muy simple, hablar claro, decir las cosas como son, sin rodeos, sin ambigüedades. Porque al final, en el fútbol como en la vida, la claridad no solo se agradece, se necesita. Why is? Que cuando uno analiza todo este escenario con un poco más de calma, se da cuenta de que el problema no es únicamente la frase, ni siquiera la persona que la dijo, sino todo el contexto que la rodea, porque llevan mano. Es solamente el síntoma de algo mucho más profundo,
una estructura que no termina de acomodarse, una toma de decisiones que parece reactiva en lugar de estratégica y una sensación constante de que se va improvisando sobre la marcha. Y eso, en un proceso rumbo a un mundial, es lo último que quieres transmitir, Ann. Porque pensemos en esto, las grandes selecciones del mundo no solo se caracterizan por tener talento, sino por tener procesos sólidos, líneas claras de mando y mensajes coherentes. Tú ves a selecciones como Argentina, Francia o incluso Alemania en sus mejores momentos. Y hay algo que siempre se mantiene constante, la claridad en las decisiones. Puede gustarte o no una convocatoria, puede haber polémica, pero rara vez hay confusión sobre qué significa estar dentro o fuera. Aquí, en cambio, estamos debatiendo el significado de una frase, y eso nos lleva a otro punto importante, la percepción en el fútbol moderno. La percepción es casi tan importante como la realidad. Puedes tener un buen equipo, puedes estar trabajando bien internamente, pero si hacia afuera transmites dudas, esas dudas regresan como presión. La prensa cuestiona más, la afición se desespera, los jugadores se sienten observados y todo eso termina generando un ambiente tenso. Y eso es justamente lo que parece estar pasando ahora mismo, porque además no podemos ignorar el contexto específico de este mundial. No es un mundial cualquiera, es un mundial en casa y eso cambia absolutamente todo. La expectativa es más alta, la presión es mayor, el escrutinio es constante. Cada decisión se analiza al detalle, cada palabra se magnifica y entonces una declaración como la de Llevan Mano deja de ser un comentario y se convierte en un tema nacional. Ahora bien, hay otro elemento que también ha salido en la conversación y que vale la pena desarrollar, el tema de los tiempos, porque una de las razones que se han dado para esta concentración anticipada es precisamente la falta de tiempo posterior. El calendario es apretado. La liguilla termina relativamente cerca del inicio del mundial y eso reduce el margen de preparación. Pero aquí es donde surge la pregunta incómoda. ¿No se pudo planear mejor desde antes? ¿No se pudieron establecer acuerdos más claros con los clubes desde el inicio del torneo? ¿No se pudo evitar llegar a este punto donde todo parece una negociación de último momento? Y es que si algo ha quedado claro es que los clubes no están completamente convencidos. Sí, algunos aceptan, algunos cooperan, algunos incluso apoyan públicamente, pero también hay resistencia. Heyman, hay una sensación de que se está sacrificando el torneo local en beneficio de la selección y aunque eso puede justificarse en el contexto de un mundial, también genera tensiones internas que no son fáciles de manejar. Pero más allá de los clubes, volvamos a los jugadores, porque al final ellos son los protagonistas de toda esta historia. Imagínate estar en su lugar. Imagínate ser uno de esos 12 jugadores que ya fueron convocados. Estás en la lista, sí, pero escuchas que llevas mano. ¿Qué haces con